Uno de los dos me puede hacer el chac. Venga. Perfecto. Buenos días, ¿cómo estáis? Hola. Muy bien. Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Empezamos por el señor Claro. Solo. ¿Por qué eres actor? Porque me empeñé en serlo. Porque se me puso entre ceja y ceja. Vale. Por hacértela corta. Sí, tengo miedo que si yo me enrollo a veces mucho, que si empiezo a desarrollar, a desliar el pergamino, no acabe. Pero es una buena respuesta. Sí, se me puso entre ceja y ceja. Vale. Abelina, ¿por qué haces cine? Porque me dejan. No. Porque después de años de script dijiste, tengo que hacer pelis. Sí, yo vengo de otro sitio, pero sí, yo creo que el cine es algo que he encontrado a lo largo de... O sea, por el camino, no es algo que inicialmente pensara hacer, lo he encontrado por el camino, pero es algo con lo que me siento muy identificada y no sé, me gustan mucho las historias. Y contar historias me parece que es una manera fenomenal de ganarse la vida sí, mientras uno pueda. Ahora por alusiones, ¿por qué Manolo? Porque Manolo... Primero fue Carra Elejalde en Basil y ahora Manolo. ¿Por qué Manolo y no otro actor? Has visto la película, ¿no? Of course. Pues, ahí está la respuesta. Manolo encaja perfectamente. Sí, Entonces, sí. pero de tantos actores, ¿por qué piensas en él? Pues bueno, nosotros trabajamos juntos hace bastantes años, ya en un corto, y Wow. mientras escribía, sí, bueno, ha llovido. De una persona que imita a otra. Es verdad. Además, Wow. en este caso suplanta en la quinta, pero en ese caso Wow, ya estaba con imitaba el cada tema. vez más. Sí, era como... Y bueno, cuando escribía la historia tenía a Manolo en la cabeza todo el rato, entonces dije, bueno, pues esta historia es para Manolo. Y sí que buscaba en él que diera inicialmente el aspecto de un tipo corriente al que le pasa algo extraordinario. Un tipo normal con el que cualquiera de nosotros nos podemos identificar, ¿no? Alguien con un trabajo normal, una vida más o menos normal. Y que poco a poco esta persona tuviera que ir reaccionando a todo esto que le está sucediendo, ¿no? Y creo que Manolo daba muy bien ese perfil, porque además el personaje es un hombre de pocas palabras, tiene mucha escucha, muchos silencios, muchos pequeños gestos, y esto pues Manolo lo da muy bien. Manolo, ¿por qué...? A mí me sorprendió que ¿Sí? que ella me pensara en mí para esto, porque mi experiencia profesional, la mayoría de los casos, ha sido en personajes que no son una persona normal. Es verdad. O sea, que son personajes peculiares, como mínimo, o si no extremos, si no extraños, extravagantes, muchas veces teñidos de una cierta viscosidad o oscuridad o turbiedad. Y entonces una persona normal, lo de más o menos expresividad y de la escucha me parece, bueno, lo de la escucha me parece un halago maravilloso. Claro. Pero no estoy acostumbrado a que se me vea en un personaje así. También hay sus toques muy sutiles, como es todo en las películas de Abelina, de un cierto romanticismo elusivo, o sea, que no es evidente ni obvio. Y no sé, creía que no tengo no estoy acostumbrado a que me vean en un personaje común por otro lado y con esa sobriedad y tan normal en el buen sentido. Yo pensando en cerrar los ojos, claro, Cerrar los ojos y Esta quizá peli hay te va a algo... acompañar toda la Claro, carrera. claro. Sí. Es buscar a otro, aquí también estás buscando a otro, ¿no? En cierta manera. Sí, yo creo que está buscando a otro en sí A mismo. otro en sí ¿no? mismo, Otro en sí exacto, mismo. El otro era exacto. más físico, ¿no? Sí. Otro. Sí. En Basil había una historia de ponerse en la piel del otro. Aquí ya no es ponerse en la piel del otro, sino ponerse en el cuerpo del otro. Sí. Que esto me gustaba. Entonces, ¿tu primera idea cuál era? ¿Qué querías explorar con la película? ¿Todos los otros que no vamos a ser en la vida? Claro. ¿O todas las decisiones aquellas que no tomamos y que podíamos haber sido otros y en realidad no fuimos? ¿No? Totalmente, yo creo que todos en algún momento hemos fantaseado Sí, con ser otro, con tener otra vida. Nuestra vida es una, bastante limitada, con mucho podemos hacer algún cambio
Y siempre, por eso nos gusta tanto el cine y la literatura, por experimentar por un ratito la vida de otra persona y otras experiencias. Entonces yo creo que eso es un poco el germen también de la película, ¿no? Pero también hay un ponerse en la piel del otro, no solo ponerse en la piel del uno, hay de conocimiento del otro y de reconocimiento del otro. Hay un poco un juego de espejos, en cierto sentido, entre lo que le pasa entre dos impostores. Uno es Fernando haciéndose pasar por Manuel y otra es otra persona que aparece al final de la película que mejor no desvelar, sí, pero y que es un poco un juego de espejos en balanza y que esa transición, esa evolución, esa transformación y ese autoconocimiento también de uno luego se refleja en comprender más a esa persona que aparece, a ese personaje tan fundamental en la historia que aparece en el último giro sorpresivo de guión hacia final. Pero eso es una de las claves de la película, que la propia experiencia te haga mirar al otro de otra manera. Sirve para exacto. Yo, por ejemplo, si esto fuera un libro, pensaba en mi querido José Saramago. Él tiene un libro, una novela que se llama El hombre duplicado, de un tipo que descubre que hay otro idéntico a él y quiere descubrir quién es el real y quién es el falso. Es fascinante la peli. Sí, el corto que hicimos un poco iba por Y si fuera una película, te he hablado de Chabrol, pero a mí hay un cineasta que nada más ver la película me vino, pero como un bofetón. Es Joseph Losey, un director británico. Sí. Él tiene una peli que se llama El otro señor Klein, de un tipo que descubre que hay otro que se llama igual que él, pero empieza a investigarlo, como fascinado por Alain Delon y tal. Pero Losey tiene esa idea que tú haces, ¿no? De personas normales, corrientes, en una historia muy humanista, en el que siempre hay una intriga, un misterio. Yo os decía eso de que el cine ha perdido esa idea del misterio. Parece ser que la película ya sabes un poco cómo va a suceder. En esta película no. Eso es fundamental. ¿Y de dónde te viene esta idea del misterio? Porque si no hay sangre, ya no es Chabrol, ¿no? Entonces sería un poco... Porque si hubieran metido algo de sangre, la película hubiera sido como un poco David Lynch, ¿no? Más inquietante, más así, sí, claro, ¿no? habría sido otra cosa, pero... De hecho, sin haber sangre, perdón, es una película muy inquietante, en todos los sentidos. Y que inquietante de la cotidianidad, ¿eh? Sí, es un poco la apuesta de la película. Por un lado, yo creo que cualquier buena historia, tanto en literatura como en cine, tiene algún enigma o un poquito de misterio, ¿no? Claro, y a mí eso me gusta perseguirlo. Y luego creo que la apuesta de la película es una combinación de estos elementos de misterio, de thriller, pero sin hacer género, sino contados desde otro sitio, desde esta cotidianidad, desde esta calma, que estamos más con los personajes que con estos giros de guión o trama. Entonces esa combinación me parece que podía funcionar. De hecho, también me gusta la película que se cuenta muy poco de la peli. Él aparece ahí en Portugal y dice, sí, ¿por qué Portugal y no otro lado? Sí, no porque el autobús que coge va a Portugal. Y no se cuenta. Bueno. No sé, parecen todos como... Parece una peli de Angelopoulos. Parece el Harvey Keitel en La mirada de Ulises. Va descubriendo y no sabes hacia dónde va, pero todo es súper interesante. Y además, todos tienen vidas... como dobles, dobles. Sí, misterios, todos vienen y aparece otra vez el actor búlgaro, ¿no? Y decimos, ¡ay, qué bueno, tío! O sea conecta con la otra peli y también con las cartas. ¿Qué pasa con las cartas, Avelina? ¿Qué tienen las cartas? A ver, yo... es ludópata. No juego nunca las cartas. La quinta portuguesa acaba apareciendo como una peli del oeste, ¿eh? Casi. Sí, ostras, eso es bueno. Una peli del oeste, ¿no? Una peli del oeste, pero de fantasmas. De fantasmas. Bueno, yo creo que todos son fantasmas. Sí. Hasta María de Medeiros es una fantasma, sí, me parece. Sí. No, lo de las cartas, no, yo no juego las cartas, pero creo que es un entorno muy bonito para mantener a unas personas en un mismo espacio y que tengan cierto tipo de comunicación, se cuenten historias, sucedan cosas ahí, ¿no? Sí, bueno, María de Medeiros es que es tan misteriosa en sí misma, tan wow, ese halo, sí, tiene un poco algo fantasmal, algo eso, inquietante o interesante, no puedes dejar de mirarla, además. Sí. Es verdad. Y Avelina, ¿qué tal rueda? ¿Es muy pesada? ¿Muchas tomas? ¿Habla mucho? No, ¿O te deja más libertad? no es muy pesada,
no hace muchas tomas de las necesarias, tal, y más bien, vamos, lo tiene todo bastante, no habla mucho, lo tiene todo muy preparado, es muy minuciosa, pero luego tiene la suficiente cintura, la suficiente flexibilidad para adaptarse al aquí y ahora, a lo que está pasando y elegir las mejores opciones cuando hay que hacerlo, cuando tienes poco tiempo de reacción, poco margen. No sé, no es porque esté aquí delante, pero la experiencia de trabajar con ella ha sido fantástica. Es verdad que yo creo que Creo que nos entendemos bien. Sí, nos entendimos muy bien, pero creo que es mucho más fácil improvisar cuando lo llevas todo muy preparado. Vale. Porque si no, puede ser el caos. Entonces, yo para ir con cierta seguridad y... Tener una red, haber claro, probado... estar muy preparado antes, y luego lo que tú dices, estar abierta a lo que salga. A ver qué... Luego la película a nivel de foto, a nivel de montaje, a nivel de música, a nivel técnico es alucinante. Es igual de... Está todo muy bien pensado. Igual de inteligente, sutil y elegante que como está escrita. O sea, hecho, también está hecha y montada igual Tiene un que está plano de escrita. Manolo en el Parc de la Estación del Nord, bajo el puente. Yo hice una entrevista ahí. ¿En serio? Una entrevista ahí, en el mismo sitio. Me estoy comiendo las rosquilletas. rosquilletas. Sí, porque, es un parque muy curioso ese. Sí. Porque es como bajo tierra, pero al aire libre. Exacto, y en medio de la ciudad es un lugar cuando muy él está peculiar. en el hoyo, además, me han dejado, ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Y además estás apoyado, o sea, sentado... Con las patitas colgando, Sí, está con las patitas colgando, no pisa suelo, está como... Sí. Manolo, la primera vez que viste la peli, ¿dónde fue? ¿Qué sentiste? La primera vez que vi la peli, la vi en casa, me mandaron ¿Y qué tal? una copia ¿Viste en streaming. realmente? Bueno, suficientemente. Tampoco, no me saltó, no me saqué de la película y eso ya... Para un actor así un poco obsesivo y un poco de fusta en mano como soy yo cuando se ve, aunque bueno, cada vez un poco menos, cada vez voy siendo un poquito más con manga ancha, comprensivo con mi trabajo. A mí me gustó mucho. Me pasó igual que me pasó con el guión, que no podía dejar de verla. En una sala de cine es más fácil que esto pase, aunque yo me he aburrido mucho en muchas salas de cine y me he puesto a pensar en mis cosas en muchas salas de cine. Pero en este caso, en mi casa, con un montón de estímulos, con luces, yo creo que no miré el móvil en las 2 horas, o un poco menos que dura. A mí me capturó, me hizo transitar, viajar, hacer el viaje del protagonista. Yo entré. Y Avelina, cuando uno hace una película, siempre tiene que traicionarse en todos los procesos, irse traicionando para llegar a lo que uno quiere, porque en realidad hacer una película también engendra un poco de misterio. Nunca sabes la película que va a ocurrir, por muy bien guión, muy bien todo preparado que tenga, porque allí en el set, claro, el set es algo que se puede tocar, ¿no? El guión es algo que se puede fabular, imaginar, ¿no? Totalmente, es muy duro. Sí. Muy duro y muy gustoso a partes iguales cuando un guión que has imaginado de repente se materializa, porque materializarlo significa que todo el resto de opciones ya no son posibles. Entonces, a veces funciona muy bien y a veces dices, ostras, esto no es exactamente lo que había pensado. Pero bueno, todo lo que te vas encontrando a lo largo del proceso, toda la gente que va participando, las nuevas ideas, todos los problemas, todo... van configurando la película y van apareciendo cosas que tú no tenías previstas antes. Pero lo que tiene que hacer un director es, con todos esos elementos, conseguir que al final la película resultante sea fiel al espíritu original del guión. Y eso creo que sí que lo hemos conseguido. ¿Y tú quién pensabas cuando estabas... esta peli me encantaría que se pareciera o que tuviese el rollo de... ¿Quién pensabas? ¿En literatura, pintura? Yo qué sé, ¿en cineastas pensabas? Es que no pienso en esos términos, porque por supuesto tengo muchísimas referencias y gente evidente, pero no... Yo creo que es un error pensar en hacer una película que se parezca a o que... Vale. Sí, porque es que al final... salen las cosas un poco con lo que tienes. Sí, o sea, tú escribes una buena historia... ¿no? Sí, hay mucho de... Puede haber ecos, pero ella tiene su voz y eso se nota. Pero... Es una voz propia que no es emulación.
El azar es una cosa importante en la vida. Sí. Creo que deberíamos pensar menos y sentir más. Porque creo que el azar es súper importante. Porque si no le das espacio al azar, quizá no te llevan a la vida que quieres ir y todavía no sabes. Claro, sobre todo es que esa vida a la que quieres ir no la puedes definir. No, o no la puedes pensar todavía porque no sabes. Exacto. No lo sabes. Sí. Y de hecho, el momento... De hecho, el tipo es pescador, el jardinero, jardinero 1 es pescador. De hecho, hay muchas pelis de jardineros que tienen un pasado detrás. Es verdad, es la verdad. última de Paul Rader también, un jardinero. Aquella del Douglas Sirk, el Rock Hudson es jardinero. O sea, todos los jardineros tienen para mí que acaban de la cárcel y te pones de jardinero. Es un trabajo para... No te fíes de los jardineros. No te fíes. Además, es un trabajo de redención casi. Sí. Sí, porque y cuando hicisteis el pase en el Festival de Málaga, la gente que os decía porque la gente después de ver la peli... Sí, está muy A mí me hubiera encantado siempre tomar un café después de ver la peli con vosotros, porque digo, ¡guau! ¡Cuántas cosas, tío! Y parece totalmente cotidiana, pero está todo lleno de laberintos, ¿no? Pues la verdad es que me alegra mucho que veas todo eso, porque es verdad que la intención es que hay muchas capas y se habla de muchas cosas. Sí. A la gente le gusta mucho, siempre viene como con una sonrisa diciendo, me has alegrado el día. Sí. ¿No? Yo percibo además un entusiasmo sincero, vamos, como un agradecimiento, ¿no? Gracias por hacer esta peli, la verdad que es como tú decías, que no es hoy día, no es lo más común ver una película así. Yo creo que parte del agradecimiento que yo percibo es por esto. Sí. Pues una película diferente. Hay que jugar al misterio y el cine yo creo que le ha perdido un poco ese misterio. Que los personajes digan algo y dices, pero ¿está diciendo la verdad o está mintiendo? Que tú seas un poco investigador de lo que estás viendo. Esto se ha perdido un poco. Tú ves una peli de Chabrol, aquella del carnicero, por ejemplo, y dices, pero este tío, hostia, ¿pero la tía te está enamorando o no? ¿O lo está usando? Todo este rollo, ¿no? Claro. Creo que esto... No te lo deja todo masticado. No, y en vuestra película hay espacio para pensar en Absolutamente. esto. Cuando no hay espacio es imposible pensar en esto. Totalmente. Claro. Yo creo que es importantísimo siempre dejar un poco de espacio para que el espectador vaya completando y según sus vivencias y todo lo que él lleva en la mochila, completa la película. Y Avelina, sin desvelar mucho, ¿cómo eliges a estos actores? Porque hay una actriz, que no diremos nada de ella, que he visto que trabajó con Kusturica. Sí, y con Michael Mann. Bueno, se puede decir algo de ella, su nombre, claro, Branka Katic. Pero con Kusturica. Ya. ¡Wow! Escalofríos. ¡Wow! Sí, no, vamos, soy muy afortunada con el casting de esta película. El casting está muy bien escogido y es muy variopinto, hay muchas nacionalidades. Sí, creo ¿Cómo es ese proceso, Avelina? Bueno, desde el guión ya se plantean que haya varias nacionalidades, porque yo creo que es uno de los grandes temas de hoy en día, ¿no? Todos estos movimientos de gente de un lado a otro y las conexiones. Y bueno, con Manolo ya te he contado, a María le gustó mucho el guión y se apuntó al proyecto, y Branka Katic, que es actriz serbia, allí sí que hicimos un casting porque, aparte de yo no conocer actrices serbias así en general, tenían que hablar español. O sea, y Branka no hablaba ni una palabra de español. Pero les mandamos una separata, hicieron una prueba con una secuencia aprendiéndoselo fonéticamente. Y lo hizo tan bien y bueno, vamos. Sí. Aparte de esta personalidad arrolladora, terremoto, vital que tiene. Tú le dices, la Magnani ganó un Oscar hablando en inglés sin saber inglés. No sabía inglés. La rosa tatuada. Sí. Imagínate. Pero esta gente, los eslavos, aprenden rápido los idiomas, ¿no? Yo alucino. Sí, y el castellano, yo creo, no sé, que hay algo, algún atajo fonético ahí extraño, cultural, lingüístico, que sí. Vale, ahora para terminar, quiero que cada uno de vosotros me recomiende una película que haya visto hace poco y le haya encantado. Puede ser serie, película de hace 100 años... Reciente, puede ser antigua. Reciente que hayas visto. No hace falta que puede haber sido en casa, en una plataforma, en un DVD, yo que sé, puede ser una muda. ¿Qué me recomendarías tú a mí? Bueno, pero es que la has visto seguro. Es que la semana pasada fui a ver, como hay un ciclo de Kaurismäki ahora en la Filmoteca de Valencia, estuve viendo Un hombre sin pasado.
Claro. Esto la recomendaría siempre. Yo Kaurismäki me compré el pack este que sacó Avalon, sí. que es gigantesco, es como un libro. Yo estaba, es que Kaurismäki, hostia, Vamos, Kaurismäki. De grandes hecho también es un cineasta que hace cosas muy cotidianas, Sí. pero siempre con un tema político ahí, no sé qué, el trabajo, no sé Sí, qué. es verdad. A mí en aquella de Nubes Pasajeras, ¿cómo le vamos a llamar al bar? Dice trabajo. Es maravilloso, Es maravilloso, es verdad. claro, es Es muy verdad. importante el Sí. trabajo. Vale, pues Kaurismäki. ¿Y Venga. señor Manolo? Yo vi hace 15 días una película, un clásico de finales de los 60, que había oído mucho hablar de ella y que la tenía ahí como en el fondo del baúl, es decir, esta película en el debe, ¿no? En mi agenda perpetuamente, algún día lo tengo que ver, algún día lo tengo que ver, y por fin la vi, que es Dos en la carretera, de Stanley Donen. Y me fascinó, me pareció muy moderna en el buen sentido y no sé, esa historia a través de los viajes por Francia en coche yendo hacia atrás y adelante en el tiempo de esa degradación de la relación me pareció una película, no podía despegar la mirada y Audrey Hepburn, que es una actriz que tampoco ha sido nunca de mis favoritos, aunque reconozco su magnetismo y su peculiaridad, me parece fascinante en esa película, me gustó mucho, Albert Finney también, pero disfruté muchísimo Dos en la carretera. Sí, de acuerdo, completamente. Está construida a través de los coches. Sí, las cortinillas de los coches. Ellos mismos, termina una secuencia, ellos en el coche, pasan, atraviesan, barren, ¿no? el plano y se ve a ellos en otro momento de su vida, varados en la carretera cambiando una rueda cuando 10 años antes. Ok, pues ya está. Muchas gracias por este rato, por vuestra peli y yo siempre digo hasta la próxima película. Me encanta. Hasta la próxima. Hasta Nos la veremos. próxima película.